Creo que no es ningún secreto para nadie que Italia hace unos días, pues esta semana terminó siendo eliminado en la fase de reclasificación para el Mundial de Qatar 2022. En este caso, Portugal es quien realmente ocupó esa plaza por encima de Italia, Macedonia y por supuesto Turquía. La selección italiana, por supuesto, actualmente ya lleva dos procesos mundialistas en los que no ha alcanzado a calificar al Mundial. Es decir, primero uno en Rusia 2018 y ahora un segundo proceso mundialista en el que no lograron calificar a Qatar 2022. Es decir, que su última participación fue en 2014 y sería, si califican al próximo, que está difícil, sería hasta 2026. Pero yo una cosa que quiero resaltar antes de empezar es esto, y es que Italia en general ha tenido un proceso también en el que en Brasil 2014 se fue eliminado en la fase de grupos con un grupo un poco duro, con Uruguay y con Inglaterra, y la selección revelación de ese mundial, que fue Costa Rica, y en este caso se fueron eliminados en la fase de grupo. Y en Sudáfrica 2010 también se fueron eliminados en la fase de grupos. Es decir, el último mundial en el que Italia hizo una participación decente fue precisamente el último que ganaron, Alemania 2006. ¿Qué quiere decir esto? Que si Italia actualmente ya fracasó en 4 procesos mundialistas, 4, 8, 12, 16 años en este caso, sin una buena participación en un mundial actualmente, y por supuesto si llegan a calificar al de Norteamérica 2026, ¿qué quiere decir esto? Que en general de 2006 a 2026 tendremos que haber esperado 20 años para poder ver a... tendremos que haber esperado 12 años para ver a Italia de nuevo mundial, y por supuesto otros 20 para poder ver a Italia con una participación decente en un mundial. Yo lo que voy con todo esto es que, y si logran calificar, si no hasta 2030, yo lo que voy con todo esto es que Italia actualmente, junto con las selecciones sudamericanas como Argentina, Brasil, Uruguay, es por supuesto, yo creo que de los grandes que hasta cierto punto están en crisis, ¿no? Una especie de crisis futbolística. A lo que voy con todo esto es que la selección italiana actualmente es el actual campeón de Europa, es una de las mejores plantillas del mundo. Tiene a Bonucci, Chiesa, pues Buffon podría estar por ahí, está Donnarumma, que últimamente desde la eliminación del PSG con el Real Madrid pues está teniendo muchos problemas. Está por supuesto Verratti, están convocando otra vez a Balotelli, está Federico Chiesa, que para mí es el mejor futbolista italiano hoy por hoy. En general hay muchos jugadores buenos en Italia. Pero ¿cuál es el asunto con esto? ¿Por qué Italia, a pesar de ser el actual campeón de Europa, quedó eliminado del Mundial? Aquí es donde nos planteamos esta cosa. ¿Por qué Italia, siendo el campeón de Europa y una de las selecciones más potentes del mundo, fue eliminado en la fase de reclasificación? ¿Qué es lo que le pasa a Italia? ¿Cómo es posible que un campeón de Europa se quede afuera de un mundial? Bueno, voy a intentar dar un poco mi hipótesis. En general he visto reacciones de gente que tal vez se queja pues del calendario, o en este caso tal vez del sistema de reclasificación. En este caso, en la zona UEFA no es como por ejemplo la CONMEBOL, que en este caso es la tabla general, y por supuesto dependiendo de los puntos que hagas, pues que terminas hasta arriba y hay 4 plazas y una para repechaje, ¿no? En este caso estamos en la zona UEFA. Estamos divididos por grupos, y en esos grupos quienes más tengan puntos califican. Pero si yo tuviese que recriminar algo, es que para calificar pues directamente tienes que terminar primero, si no te vas a repechaje. O sea, solo hay una plaza por grupo en todo caso. Pero bueno, a partir del Mundial de 2026 ya van a ampliar los grupos. Va a pasar de 32 creo que a 46 selecciones, y pues evidentemente a lo mejor así Italia logra clasificar. Pero yo lo que voy es que sí, tal vez tiene algo que recriminar, y tal vez el tema del calendario realmente yo no tendría mucho que decir, porque pues ¿por qué el calendario le afectó a Italia pero no le afectó a Portugal? ¿O por qué no le afectó a Macedonia o Turquía? ¿Por qué nada más a Italia? Bueno, en todo caso, si hay otra cosa recriminable, es que yo me pregunto tal vez por qué selecciones que ganan una copa deberían estar clasificados, es decir, campeones de la Copa Oro, de la Copa América, campeones creo que en la CONCACAF, que es Copa Oro,
UEFA, en este caso tenemos la Eurocopa, en la Copa, bueno, los de África, la Copa Africana, los de Asia lo mismo. Entonces, en general todos los campeones pues deberían estar ahí, ¿no? En este caso como una especie como lo que pasa con la Europa League, ¿no? Que ganas la Europa League, que pues bueno, hoy por hoy lamentablemente mi Barcita pues está en la Europa League, pues que ganes un título y que ganes la clasificación. En este caso yo no estoy de acuerdo con que simplemente por que en este caso la clasificación la den por el hecho de ser un campeón, como una especie de que te dé una especie de pase, ¿no? Automático. Pero yo no estoy de acuerdo con que si no eres campeón de nada, pero eres uno de los 9 grandes, que ya saben que para mí los únicos grandes son los 8 campeones del mundo y Holanda, pues evidentemente que ay no clasificó y no ganó nada, pero pues es un grande, vamos a regalarle la clasificación. Yo con eso no estoy de acuerdo, es lo más antifutbolístico y lo más antideportivo y anticompetitivo que se me puede ocurrir. Hablando por supuesto del sistema de clasificación, de tal vez los calendarios y tal, pero yo si tuviese que decir algo, yo diría que Italia realmente más que calendario por un sistema de clasificación, yo creo que Italia, siendo sincero, sí quedó afuera por sus propios méritos. Es decir, que Italia sí quedó afuera realmente por su propia culpa, yo lo diría así, por su propia responsabilidad. Ahora, entonces, si el problema no es, tal vez tiene algo que ver, pero tampoco totalmente es responsable de la eliminación de Italia, ¿cómo es posible que un campeón de Europa, sí, que un campeón de Europa que le ha ganado a España, que le ha ganado a Inglaterra, que daba clases de cómo jugar fútbol, cómo es posible que ahora se quede afuera de la Eurocopa? ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, unas declaraciones de Fabio Capello, que es un exentrenador italiano muy bueno, de los mejores que yo he visto, tal vez junto con Sarri o con algunos otros entrenadores. Italia tiene buenos entrenadores, pero lo que dijo él es algo con lo que yo estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo no estoy de acuerdo. Y es que había dicho que Italia tiene, ¿cuánto dijo? 12, 15 años, no me acuerdo cuántos, pero dijo que tenía ya un tiempo intentando imitar el fútbol de Guardiola. ¿Sí? Y bueno, formalmente el juego de Guardiola es el mismo que el de Luis Enrique, el mismo que el de Xavi, y por supuesto que el de entrenadores en general, como también puede ser Arteta. Pero yo lo que voy es que el fútbol de Guardiola, el nombre formal realmente se llama juego de posesión. Bueno, el nombre original es juego de posición, pero yo le digo juego de posesión porque todo se basa en la posesión del balón. Es decir, ese fútbol clásico que ya tiene el Barcelona, la selección española, el Manchester City actualmente, el Ajax con Ten Hag, el Arsenal que se está levantando. Entonces, en general, dice que Italia quiere imitar el fútbol de juego de posesión. Es decir, ese fútbol tipo selección española que nos ha dado tantos éxitos, nos ha dado un mundial, 12 Eurocopas, la final de la Confederaciones, el día de ranking de la FIFA no sé cuánto tiempo, un ciclo ganador totalmente, un proyecto. Actualmente nos está dando muchos semifinales de Eurocopa, final de Nations League, reconocimiento mundial. Actualmente, de hecho, en el mundial este viernes se va a hacer el sorteo y actualmente somos cabeza de serie, la selección española. Pero yo lo que voy con todo esto es que dice Fabio Capello que Italia necesita, bueno, que ha estado intentando imitar el fútbol de Guardiola, y que, es decir, el juego de posesión, que no es de Guardiola, en general es de todos, también de Cruyff, se me olvidó, tal vez entrados como Van Gaal, en fin. En general dice que quieren imitar ese estilo de juego y que a España le sirve porque tienen más jugadores preparados en lo técnico y en lo táctico, y evidentemente el camino que él sugiere pues evidentemente es el fútbol tipo Alemania, es decir, el fútbol teutón, como yo lo suelo llamar este canal, que me hace falta un video sobre eso. Es decir, la ideología alemana, ¿no? Del fútbol físico, muy diferente al metele huevo al fútbol de los sudamericanos, que en este caso el fútbol alemán, y de la ideología como por ejemplo entrenadores como Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Hansi Flick, Nagelsmann, Joachim Löw, en fin, diferentes entrenadores alemanes, ¿no? Como por ejemplo equipos como podría ser el Liverpool, el Bayern, el Chelsea, en general. Y pues dice que debería seguir esta línea de trabajo. Bueno, con esto yo se podría decir que estoy de acuerdo en una cosa y en una cosa no. ¿En qué sí estoy de acuerdo? En que Italia en realidad sí lleva, quien diga que no, eso es falso. En general, no solo Italia, los clubes italianos y los entrenadores italianos
sí han querido imitar o hasta cierto punto copiar, no como Alemania que se dice que supuestamente ellos quieren copiar, no. Italia en general ha intentado, pues sí, imitar un poco ese estilo de juego, es decir, que han querido adoptar el juego de posesión. Y evidentemente me cae un poco mal porque pues es nuestra ideología de juego de la selección española y del Barça y pues por mí que los italianos se creen su propio estilo de juego y se vayan a hacer lo que quieran, que no nos estén copiando, pero pues bueno, dejando eso de lado, yo lo que voy es que sí, eso es verdad, eso yo creo que sí es verdad que Italia sí ha querido imitar, principalmente desde 2007 ha querido imitar ese estilo de juego. Ahora, eso hablando de eso, ¿en qué no estoy de acuerdo yo con este Fabio Capello? Bueno, lo que yo no estoy de acuerdo es que España tiene más futbolistas en lo técnico y en lo táctico. Bueno, no sé si estoy de acuerdo con eso, pero yo en lo que no estoy de acuerdo es que Italia no tenga los jugadores para generar ese estilo de juego. Por ejemplo, Marco Verratti es, pues yo creo que hoy por hoy el jugador italiano que más se asemeja a ese estilo de juego. Quiero recordar que Verratti casi llega al Barça en 2017, pero pues ya sabemos que el PSG es una cárcel de oro y es fácil llegar, pero es difícil irte. Y pues evidentemente el asunto con esto es que evidentemente no se puede en general hacer una especie de... Sí se puede adoptar ese estilo de juego, pero no. Y evidentemente con Marco Verratti tienen las armas suficientes, pienso yo, para evidentemente hacer esto, pero en general, aunque no las tenga la selección italiana, puedes apostar por otros jugadores tal vez no de tanta calidad, pero sí con esas adecuaciones técnicas, tácticas, como lo hace Luis Enrique actualmente en la selección española. El asunto con esto es que Italia evidentemente ha intentado adoptar el juego de posesión, pero no es que no le haya dado resultados, sino que no lo está adoptando, pienso yo, de manera correcta. Y esta es otra cosa, porque cuando en general se cae en la derrota, siempre en general se hace una especie de análisis profundo, decir, caímos, ok, pero ¿por qué caímos? Vamos a ver por qué caímos para intentar corregir errores y que no nos vuelva a pasar. No, directamente lo que se hace es que en lugar de como que reflexionar o analizar, se ataca, es decir, ay no, pero es que este estilo no sirve, ya pasó de moda, esto ya no sirve, vamos a cambiar de estilo, que se vaya el entrenador, corran a todos los jugadores, dimisión de que la federación dimita, todo es una vergüenza. Y si evidentemente hubiese ganado, pues hubiese sido todo lo contrario, que qué fantásticos somos, que qué maravillosos somos, que qué genial todo. Y evidentemente esto pues se me hace hasta cierto punto algo de ventajismo, y evidentemente no hay que dejarse llevar, porque puedes caer básicamente por el buen camino, o puedes ganar estando en el mal camino, o puedes perder en el buen camino o perder estando en el mal camino. Pueden pasar diferentes cosas y se tiene que hacer un análisis profundo de esto. Sin embargo, yo creo que sí, en eso estoy de acuerdo con Fabio Capello, que sí, Italia, los italianos, la liga italiana y los clubes han querido copiarnos el estilo de juego de posesión, que en este caso de la selección española y del Barça y entrenadores españoles principalmente. Y evidentemente pues no, más que nada yo no, lo que estoy de acuerdo es que no nosotros sí tengamos las armas, que sí las tenemos, pero que ellos no. Yo considero que Italia sí tiene las armas, pero no eso, sino que no es que estén mal en el juego de posesión, que no les dé frutos. No les está dando frutos porque no lo están trabajando bien. Así que a veces el problema no es tanto el estilo, sino que cómo trabajas el estilo, ¿sí me explico? Entonces, evidentemente, pues yo creo que se tiene que hacer un análisis un poquito más profundo, que bueno, evidentemente yo al lado de Fabio Capello, yo no soy entrenador, yo no soy un profesional, pero en cuanto a mi opinión, pues evidentemente yo considero que Fabio Capello está cometiendo un error, porque insisto, el problema no es que Italia no tenga, a ellos no les funcione ese estilo de juego, que ellos no tengan las armas para ese estilo de juego, y por ende tienen que apostar por el estilo de juego de fútbol teutón. No, Italia sí tiene las armas para generar eso, y aunque si no las tienes, pues entonces consigue las armas para hacerlo. Adapta a los jugadores a este estilo de juego, que es lo que dijo Guardiola: todo jugador es adaptable al juego de posesión, y si no se adapta es por una cuestión de ego, ¿sí? Es decir, el ego en el sentido de que ponte aquí y haz este rol. El ego lo que afecta es, no, yo me pongo donde yo quiero y hago lo que yo quiero. Yo no me voy a poner en el extremo zurdo a estar presionando. Yo me voy a poner por el centro a estar pues básicamente rascándomela y paseándome. ¿Sí? ¿Le suena a alguien eso? Pero evidentemente yo lo que voy es que no, el problema no es que Italia no le funcione a ellos ese estilo, que evidentemente este estilo para ellos no sea el adecuado. Yo lo que voy es que
Italia actualmente no les está funcionando ese estilo de juego porque no lo están trabajando bien. Y yo que consideraría que es un poquito más complicado incluso que adoptaran el estilo de juego de fútbol teutón. ¿Por qué? Porque el fútbol alemán es un fútbol demasiado físico, es decir, que evidentemente necesitas jugadores adecuados para eso, y evidentemente necesitas a jugadores de mayor envergadura, jugadores altos, musculosos, en general por supuesto más musculatura, más estatura, evidentemente es lo que da es más fuerza de salto, más fuerza de choque, a veces más velocidad, más resistencia, por supuesto trabajar ese físico como no tienes idea, y evidentemente pues yo creo que el que representa más esta ideología es Klopp y es Flick, que por ejemplo Flick en el partido donde el Bayern nos mete 8, ¿qué es lo que pasó? Dos jugadores caen a la presión, el tercero tapa línea de pase, y si no, ese tercero cae a la presión y un cuarto tapa línea de pase, todos atacan, todos defienden. Evidentemente es una verdadera pasada ese estilo de juego, o sea, es una cosa increíble, que es una presión tan férrea y agresiva que yo ya tengo pesadillas con esta gente. Entonces yo lo que voy es que en general considero que les vendría mejor un estilo de juego tal vez como el juego de posesión, que ojo, a mí me cae mal que nos estén copiando, pero yo lo que voy es que no, el problema no es el estilo, el problema es cómo se está trabajando el estilo, ¿sí? Y no se tiene que atacar el estilo cuando no te da resultados, se tiene que hacer autocrítica y decir, no nos está funcionando bien, entonces vamos a hacerlo, tal vez en todo caso, y ni así, pero en todo caso se tendría que hacer eso cuando ya estés 10 años, ¿sí? Todo un ciclo, una generación trabajando ese estilo de juego a la perfección, dándote el 100% y que ni así te dé. Cosa que es falsa, porque si siempre trabajas bien el juego de posesión, en algún momento va a dar resultados, aunque esto del fútbol no va por meritocracia. Pero bueno, entonces, ¿cuál es lo que yo digo? Que Italia en realidad ha adoptado este estilo de juego, pero el juego de posesión, pero no los ha adoptado evidentemente al 100% y no lo han terminado de trabajar al 100%. Sin embargo, si yo estoy diciendo algo y si se fijan en mis palabras, yo estoy diciendo que no lo están trabajando bien. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si Italia juega el juego de posesión, la respuesta podría ser sí, pero al mismo tiempo no. ¿Por qué sí? Porque Italia por supuesto tiene algunos matices, por supuesto intenta dominar un poquito más el balón, aunque tampoco realmente, nada más porque veas un equipo que sale jugando desde atrás y que evidentemente tiene un poquito más la posesión y digas, oh, juego de posesión. Porque evidentemente si todo el tiempo eres ADN Barça, eso te va a coser el cerebro y ya no vas a ser capaz de literalmente ver ADN Barça. Vas a ver un equipo amateur de Qatar y nada más porque te dan la posesión vas a decir, oh, Dios mío, eso es juego de posesión. Y evidentemente esto es una falacia, eso es falso. No, todos los equipos tienen posesión y salen jugando desde atrás. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre eso y cuando de verdad es juego de posesión? Cuando intentas implementarlo todavía de más manera. ¿Qué es lo que ha estado haciendo? Italia actualmente tiene de entrenador a Roberto Mancini y evidentemente yo pienso que está haciendo un buen trabajo, pero evidentemente con el estilo, evidentemente si quieren adoptar ese estilo yo pienso que deberían cambiar de entrenador. Sí, cosa que evidentemente es difícil porque ningún entrenador italiano pienso yo que tiene al 100% ese estilo de juego de posesión. Sí, como lo es Guardiola. Como nosotros en la selección española tenemos a Luis Enrique y tenemos, pues espero allí el comodín de Pep Guardiola, que ya dijo que quiere entrenar en un mundial y por supuesto que dure lo más que pueda en el Barça, pero en algún momento tal vez Xavi. Sí, tenemos tal vez a Arteta, que también es español, pero ahorita está en el Arsenal. Entonces yo lo que voy es que actualmente tenemos una buena camada de entrenadores y muy buenos entrenadores. Tal vez Setién podría estar por ahí, Luis de la Fuente, pero yo lo que voy es que en general Italia no está trabajando bien el juego de posesión. ¿Por qué? Porque es una especie de híbrido entre pseudo juego de posesión y una especie de iniciativa conservadora. Es decir, Italia por supuesto cuando tiene un rival un partido de que la cosa le está saliendo, evidentemente es un equipo que te domina la posesión, que es protagonista del partido y que evidentemente hace la superioridad, sale jugando desde atrás y evidentemente logra salir así. Sin embargo, no lo domina totalmente, es decir, es un juego de posesión, pero como a un 7 diría yo, un 6.5, un 7. En realidad no es un juego de posesión al 10 como el Manchester City o la selección española. ¿Por qué? Bueno, pues porque Italia cuando se encuentra un rival que sí juega bien y que evidentemente no cede la iniciativa, intenta jugar exactamente igual, quitándote la posesión, siendo protagonista del balón, haciendo la superioridad, reiniciando jugada, transiciones rápidas, asociación y todo, pues evidentemente a Italia le cuesta horrores. Por ejemplo, donde nos eliminaron en el Euro 2021 del año pasado, ¿qué es lo que pasó? Les quitamos el balón, no les dejamos jugar. Italia a duras penas nos eliminó, solo porque Donnarumma se lució, si no, pues hubiésemos sacado a Italia.
Sí, incluso por abajo de Italia, Luis Enrique lo dijo en una rueda de prensa. Fuimos en la Eurocopa la selección que más ocasiones generó, que más tiró a puerta y que evidentemente más y con un partido menos, que yo no entiendo por qué no hay partido de tercer lugar en la Eurocopa. Pero bueno, insisto, todo esto y con un partido menos que Italia, el campeón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Italia, cuando se encuentra un equipo que sí es juego de posesión de a Davis y que sí juega bien, pues evidentemente no les están saliendo las cosas, a Italia le cuesta horrores realmente. Es decir, si un equipo no cede la iniciativa y de repente evidentemente va a jugar, evidentemente a Italia le cuesta mucho. Así de triste fue creo que se empezaron a lucir más que en la fase de grupos y ya como por cuartos empezaron ya a notarse los déficits. Semifinales evidentemente horrores. En Inglaterra les vino bien un equipo como Inglaterra, que evidentemente en este caso, bueno, te tira el autobús por supuesto, pero evidentemente te cede la iniciativa. Entonces yo lo que voy es que Italia es un pseudo juego de posesión, realmente es un híbrido, realmente no es un juego de posesión realmente, porque si Italia tuviese este estilo totalmente, lo que haría es que podría clasificar, y Italia no está a ese nivel. ¿Sí? Italia quedó eliminado por sus propios méritos. Y ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer Italia tal vez para trabajar bien el juego de posesión? Podría haber también tal vez opciones como evidentemente pienso yo que Pellegrini, actual entrenador de la Juventus, que es el mejor estilo, tal vez apostar por Andrea Pirlo, que tal vez sería una buena opción. Pero yo lo que veo es que Italia, lamentablemente, si quiere ese estilo de juego, no va a poder con sus entrenadores. O sea, necesitaría fichar a un entrenador italiano, a un entrenador como Guardiola o Luis Enrique, y hacer toda una reestructuración en Italia. Es decir, todos los clubes adopten el juego de posesión, categorías inferiores adopten el juego de posesión, ustedes entrenadores adopten el juego de posesión, jugadores se empiecen a formarse en lo táctico, selección, categorías inferiores empiecen a formarse así, y meter toda una reestructuración y hacer una movida así de grande evidentemente va a costar horrores, ¿sí? Entonces, evidentemente a Italia actualmente, a los jugadores en categorías inferiores de Italia y en general de clubes, se les enseña más que nada el fútbol defensivo, más que nada cómo defender. En este caso, por supuesto, el atacar, que es básico para absolutamente todos los clubes, pero evidentemente se les enseña más el hecho de cómo, por supuesto, defender. Y de nada te sirve estar preparando en general a los jugadores, tal vez en una selección mayor, con una manera de jugar pues un poco más de ofensiva y más de tener la posesión y de juego exactamente de juego de posesión. Si evidentemente en otros clubes van a estar trabajando otra cosa, categorías inferiores de la propia selección van a estar trabajando otra cosa y así. Como es por ejemplo España, que si Italia quiere copiar el estilo, pues que lo copie bien. ¿Cómo lo hace España? Bueno, actualmente nosotros en la selección española en categorías inferiores lo trabajamos, pero lo trabajamos bien. Es decir, no solo trabajamos en la selección mayor, lo trabajamos en las selecciones inferiores. Por ejemplo, Luis de la Fuente, que para mí si se va Luis Enrique, que espero que no, en todo caso, más que Valverde, que Jesucristo quiera que no llegue Valverde, yo creo que el más indicado sería tal vez Luis de la Fuente. ¿Por qué? Porque es un entrenador que tiene la ideología de juego de posesión y evidentemente pues nos llevó a la final de los Olímpicos, que solo Brasil con su talento y a base de contragolpe logró ganar, ¿sí? Pero entonces yo lo que voy es que trabaja el juego de posesión en la selección, la selección no absoluta, pero sí la mayor categoría inferior, la sub-21. Es decir, con jugadores como Asensio, banca del Madrid, Cucurella del Getafe, y evidentemente esto es algo increíble. Entonces yo lo que voy es que categorías inferiores, Luis de la Fuente lo trabajamos, categorías inferiores poco a poco lo trabajamos en la selección española. Y es que actualmente pues evidentemente algo bueno es que Italia tiene lo que no, lo que España tiene lo que Italia no. Es decir, un equipo que adopte esa ideología, es decir, el Barcelona. De hecho, pues esto explica por qué tantas quejas de que los jugadores del Barça siempre son importantes para la selección. En este caso España se puede recargar en que el Barcelona produce entrenadores así como Luis Enrique, como Guardiola, como con Xavi, entrenadores de la ideología de juego de posesión, ¿sí? Y también prepara a los jugadores desde las categorías inferiores, a Levi, como en este caso con Xavi en el primer equipo, Sergi, y más abajo categorías inferiores, a Levin, Benjamín, Cadete. En general trabajan los jugadores así, sí, en general eso en el Barcelona, porque en general toda la liga española se les trabaja más en lo físico, en lo táctico y técnico. Y evidentemente no es casualidad que los jugadores, que Italia produzca muy buenos defensores históricamente como Paolo Maldini, Fabio Cannavaro, actualmente Bonucci, Chiellini. Más que nada jugadores defensivos, y que España,
que trabaja más técnica y tácticamente, evidentemente produzca más buenos mediocampistas. Gavi, Pedri, Nico, Riqui Puig, en general no es casualidad realmente. Entonces yo lo que voy es que Italia tendría que trabajar eso en sus categorías inferiores, en sus categorías, bueno, en la selección absoluta, que uno de los entrenadores cambie ese estilo de juego. Evidentemente esto es falso porque ningún entrenador de Italia no ha tenido, yo creo que lo necesariamente formación para o aprender de un Guardiola o Luis Enrique para saber al 100%. Y en todo caso, y eso suponiendo que tuvieran suerte de tener uno, porque realmente yo considero que Italia no tiene realmente un estilo así. Y evidentemente, ¿qué es lo que yo voy con todo esto? A lo que quiero llegar con conclusión ya de todo esto es que Italia es una buena selección, pero evidentemente tienes que dominar tu idea. Sí, ya no por romanticismo, tú tienes que dominar tu idea de juego, porque si no la dominas no vas a ir a ningún lado. Es como por ejemplo con Valverde, que era pseudo juego de posesión sumado a jugar al contragolpe, a ratonear, a centro desde la banda y a pelotazo largo, es decir, de portero central a delantero y gol. Y evidentemente esto va a ser pesado. Y no tenemos nada que hacer así. Tienes que dominar tu idea, porque al ser un híbrido entre dos estilos de juego vas a valer madre. No vas a llegar a ningún lado. Entonces evidentemente con todo esto es que yo lo que voy es que Italia tiene que dominar su estilo de juego. Si va a jugar a su catenaccio, pues evidentemente tiene que dominar su idea de juego y no solo tiene que dominar su ideología de juego, tiene que trabajarla de la mejor manera posible. Y en este caso, si va a trabajar juego de posesión, es decir, fútbol ofensivo, tiene que dominar su idea. Y mientras el problema no es el estilo de juego, que pues sí, si yo tuviese que decir algo sería: italianos, creen ustedes su propio estilo de juego, no se estén copiando, pero si van a hacerlo, al menos háganlo bien. Es decir, Italia tiene que dominar su estilo de juego. Yo lo que voy es que Italia para mí es una gran selección. Tiene 4 mundiales a sus espaldas. Ha ganado el de 34, 38. Creo que España 83. No, España 82. Y el de 2006. Es decir, ha ganado 2 mundiales consecutivos. Y eso casi nadie lo ha hecho. Entonces yo lo que veo es que Italia tiene las capacidades actuales e históricas, porque es un grande y evidentemente pues Italia tiene lo necesario, pero mientras no trabaje esto va a seguir dando pena ajena, es decir, y por su propio mérito, no por sistema de reclasificación, que sí, tiene cosas recriminables, pero más que por sus propios méritos, es decir, va a seguir dando pena ajena mientras no trabaje su ideología. Y pues bueno, ya veremos cómo les va en la Eurocopa de 2024 y en el Mundial 2026, si es que califican, porque para llegar a esos torneos tienes que calificarnos como la Conmebol, donde calificas así porque sí al torneo continental. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Es decir, desde el Mundial 2006, campeón Euro 2008 lo sacamos nosotros. Mundial Sudáfrica 2010, eliminamos fase de grupos. ¿Qué otra cosa? Confederaciones 2009 no calificó. Euro 2012 a la final y España los masacró, los derrotó y los pulverizó 4-0 y era 5 porque Bonucci hizo el asqueroso de Bonucci, no, era Chiellini, hizo una manota. Ese partido pudo llegar a estar 9-0 contando todas las ocasiones. Pedro falló una, Fábregas falló una y en general, pues bueno, pasaron ciertas cosas. Confederaciones 2013 les dieron el pase porque nosotros ocupamos las plazas como campeones del mundo y de Europa. Y los eliminamos en las semifinales en la tanda de penales y realmente no nos atajaron ningún penal. Mundial 2014 eliminamos en fase de grupos otra vez. Euro 2016 lo sacó Alemania. Ni siquiera llegó a unas semifinales. Mundial 2018 no calificaron. Euro 2021 pues campeones. Ahí sí, evidentemente es el único logro que han tenido ya en 20 años. Bueno, desde el Mundial. ¿Qué otra cosa? Confederaciones 2007 no calificó. Mundial 2022 tampoco calificó. O sea, entre octavos y no calificar, Italia lleva una serie de cuestiones muy feas. Pero bueno, es mi hipótesis de por qué Italia, a pesar de ser una grandiosa selección y un campeón de Europa, no calificó el Mundial. Hay que corregir la manera que se trabaja el estilo y por supuesto pues hay que tomar en cuenta que hay ciertas cuestiones que se deben modificar en el fútbol italiano. Pero bueno, es mi opinión. Yo no soy experto en fútbol italiano y es solo mi opinión. Recuerden, yo no soy el padre de la verdad absoluta ni el dueño de la palabra. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción. Y mi canal principal de anime y manga también. Yo soy el Fifas. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.